Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy les presentamos un programa sobre el comercio mundial de armas de cara a la presidencia que México sostiene del Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas y de la primera conferencia de las partes que tendrá lugar en Cancún del 24 al 27 de agosto. El día de hoy analizamos la matemática del comercio mundial de armas, las luces y sombras del Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas, así como el tráfico ilegal de armamento que cruza a nuestro país. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento migratorio hablaremos sobre la violencia armada en América Latina que ha desplazado a millones de personas. Acompáñenos. Con 154 votos a favor, la oposición de Irán, Corea del Norte y Siria, y 23 abstenciones, entre ellas Rusia, China e India, y algunas naciones latinoamericanas, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 2 de abril de 2013 el primer instrumento legalmente vinculante para regular el comercio de armas a nivel internacional. Estados Unidos, el mayor exportador mundial de armas, votó a favor del tratado a pesar de la oposición de la Asociación Nacional del Rifle, poderoso grupo que defiende la tenencia de armas. La adopción de este tratado fue resultado de un largo proceso de consultas que comenzó hace más de una década y se concretó con la negociación del tratado en dos conferencias internacionales celebradas en julio de 2012 y en marzo de 2013. El Tratado sobre Comercio de Armas busca regular a nivel internacional el mercado armamentístico, abarcando todos los tipos convencionales, desde tanques, aviones y buques, hasta las armas pequeñas y sus municiones. De igual manera determina reglas concretas para evitar el desvío de las armas durante el tránsito de las mismas, así como una vez que llegan a su lugar de destino. Con estas medidas se pretende reducir el sufrimiento humano causado por el flujo de armas, así como limitar el desvío de estas al comercio ilícito, promoviendo la cooperación y transparencia en las transacciones comerciales de las mismas entre los estados. El Tratado sobre Comercio de Armas ha sido firmado hasta el momento por 130 estados y ratificado por 62 naciones que, en sus legislaciones, deben garantizar que las armas vendidas no sean utilizadas en países sometidos a embargo, que abusan de los derechos humanos y en los que se viola el derecho internacional humanitario. El mundo ha visto desfilar un juego de inseguridades colectivas. La nueva carrera armamentista que está prendiendo las campanas de alerta en la comunidad internacional. Y es que el volumen de armas creció en los últimos 4 años en un 16% y la constante renovación y modernización de capacidades militares ya es una realidad y ha sido por mucho tiempo en países como Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, así como otros países y un cúmulo de ellos que de alguna manera están buscando reforzar sus sistemas de defensa. El caso de la India, de Corea del Norte, de Pakistán, de Irán y de Arabia Saudita, estos dos últimos países rivales. Además, la carrera armamentista también ha tocado su parada en América Latina con el ejemplo de Brasil, Chile y Venezuela. El tipo de riqueza cuya disputa ha dado lugar desde el origen de la humanidad hasta la Segunda Guerra Mundial a todos los conflictos bélicos y armados, ha sido una clase de riqueza de índole y de naturaleza muy distinta al tipo de riqueza que hoy se disputan las grandes naciones desarrolladas del planeta. El tipo de riqueza que hoy se disputan las grandes naciones es una riqueza que no es susceptible de ser apropiada a través de estos mecanismos bélicos. Es riqueza que está asociada principalmente a capital humano, a desarrollo científico y tecnológico, a estructuras económicas complejas, tal como los bancos o los sistemas financieros. Usted no se puede apropiar del capital humano o de ciencia o de tecnología o de estas estructuras económicas financieras a través de tanques o de tropas. Por tanto, esto explica un factor muy curioso en el contexto actual, a saber, que la mayor parte de los conflictos bélicos se desarrollan en las zonas marginales del planeta,
en aquellas regiones donde lo que está en disputa es precisamente el tipo de riqueza a la vieja usanza. La mayor parte de las guerras hoy en día están ocurriendo en estas zonas marginales, ¿no? África, países como el nuestro. Difícilmente veremos hoy en día que países como Alemania o Francia disputen un conflicto bélico entre sí. El mundo está enfilado hacia una carrera armamentista. Países centrales y economías emergentes están robusteciendo sus capacidades militares y sus arsenales de defensa. ¿Cómo mira usted la ecuación mundial en torno al comercio internacional de armas? Resulta paradójico que durante muchas décadas había un marco jurídico internacional, instrumentos y convenciones internacionales que han regulado, por ejemplo, las armas de destrucción masiva, incluso, por supuesto, las armas químico-biológicas, las armas nucleares, pero no había habido una regulación para las armas convencionales, pequeñas, ligeras, esos componentes, que son, al final del día, las que hay en mayor cantidad en el mundo y las que el mayor número de muertes causan año con año en todo el mundo. Entonces, así es como surge esta necesidad de regular este tipo de armas y cómo surge el Tratado de Comercio de Armas, que es un tratado sobre el comercio de armas, que es un tratado histórico. Asia ha sido la región con mayor incremento de armas. China califica como el segundo país del mundo con mayor presupuesto militar después de Estados Unidos. Su gasto militar oscila en porcentajes superiores al 10%, lo que ha creado menos dependencia de las importaciones de armas al tiempo de incentivar su propia industria. De acuerdo con un informe reciente del Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, China se ha consolidado como suministrador global de armamento y de haber ocupado el 9º lugar, ya es el tercer mayor exportador de armas del mundo. Pero ¿quiénes son los clientes más interesados en comprar armamento chino? India, Pakistán, Bangladesh y Birmania, quienes acaparan el 68% del armamento chino. ¿Qué papel juega el proceso armamentista de China y de otras grandes naciones en este contexto? Pues es doble. Por un lado, sin duda, este proceso armamentista está orientado a generar disuasión frente a otras potencias, y por el otro lado, a extender los anillos de influencia de las grandes potencias en estas zonas marginales del planeta, donde, insisto, desafortunadamente, es donde seguramente vamos a estar presenciando que se desarrollen los conflictos bélicos. Uno de los ingredientes más emblemáticos de este Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas está relacionado con la apertura al escrutinio internacional. ¿Esto tiende a favorecer un nuevo tipo de regulación de comercio de armas? Por supuesto, esa es una de las cosas que se deberán de definir en esta primera conferencia de Estados parte. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de evaluación de la implementación del tratado? Entre otras cosas, por ejemplo, dónde va a estar el secretariado, quién va a presidir la conferencia, cómo se va a financiar el secretariado y las funciones que se le atribuyan a ese secretariado, de qué tamaño va a ser el secretariado, chiquito, grande, mediano, en función de estas atribuciones que se le van a encomendar, en fin, ¿no? Todo, digamos, los mecanismos de funcionamiento para que el tratado se empiece a implementar. En esta matemática del comercio de armas, India se cuece aparte. La falta de producción de armas sofisticadas a nivel interno la han obligado a depender de fuentes de aprovisionamiento externo. Según los datos de transferencias internacionales de armas que maneja el CIPRI, fue el mayor importador de armas entre el año 2010 y 2014, superando las importaciones de China y Pakistán. Este país duplicó el volumen mundial de importación de armas, pasando del 7 al 14% y triplicando la cuota de su máximo rival regional, Pakistán. Mientras que esto sucede en Asia, en Oceanía hay un hecho que cada vez llama más la atención. Australia ha aumentado considerablemente sus importaciones de armas. Se presume que ahora es el sexto comprador más grande del mundo, siendo Estados Unidos su principal vendedor.
India es hoy por hoy el primer importador de armamento en el mundo, el primer comprador. Alrededor del 10% del total de armas que se compran en el mundo las adquiere India. Y hay aquí dos factores muy puntuales que explican por qué India está recurriendo al mercado de compra de armas. En primer lugar, China ha llevado a cabo una política muy agresiva de expansión de sus intereses en el Océano Índico, tejiendo el llamado collar de perlas alrededor del Océano Índico. Es decir, China lleva años, por ejemplo, construyendo importantes puertos mercantiles en países como Bangladesh, Birmania, el mismo Pakistán, Sri Lanka. Y esto ha hecho en India despertar miedos atávicos que le recuerdan a esta nación pues, la guerra de 1962, tan breve como desastrosa para sus intereses. Australia es sin duda alguna la puerta de entrada principal de los intereses norteamericanos en la zona. Australia es un aliado natural de Estados Unidos, de modo que a la par que Estados Unidos está haciendo valer sus intereses a través principalmente de su aliado en la zona, Australia junto a Nueva Zelanda también han decidido adquirir un papel protagónico como garantes de la seguridad en la zona, sobre todo porque por lo que ha sucedido en zonas muy convulsas como Fiji a raíz del golpe de Estado de 2006. En el teatro de la guerra y de las armas, los países africanos se han convertido en consumidores netos de armamento que les vende China y Rusia. Países como Sudán, Uganda, Nigeria, Camerún, Argelia y Marruecos se han consolidado como grandes compradores. Cabe destacar el conflicto entre Sudán y Sudán del Sur, este último el país más joven del mundo que enfrenta una guerra civil, lo que demanda un aprovisionamiento de armas en la región al tiempo de enfrentar otros conflictos como la necesidad que aparece en Nigeria, Camerún, Chad y Níger de luchar en contra del grupo rebelde y criminal Boko Haram, el grupo que busca establecer la supremacía de la Sharia o ley islámica. Lamentablemente, los países más vulnerables y que se ven más expuestos al tráfico ilegal de armas en el mundo son los países que experimentan un mayor vacío de controles regulatorios, un mayor vacío normativo y una institucionalidad débil, endémica. Este es el caso de los países africanos y diría yo, desafortunadamente, también el caso de nuestro país, ¿no? Los rápidos avances en la industria de armas están motivados por consideraciones geopolíticas estratégicas y también económicas. Y es que el suministro de armas se ha convertido en una herramienta para ejercer poder e influencia regional e internacional. El caso de China es sintomático. El gigante asiático busca tener influencia en cada rincón de Asia-Pacífico con el objetivo también de contener las amenazas potenciales. Pensemos un poco en el desafío de Corea del Norte, la rivalidad que China tiene con Japón, el problema étnico que aparece en Myanmar, que es su país vecino, así como las disputas territoriales entre países por un conjunto de islas. Además, y por si fuera poco, la problemática del yihadismo que cada vez crece más y se expande en el sudeste asiático. La región del Asia-Pacífico no representa ni el 0.025% de la superficie marítima total del planeta, pero sin embargo esas aguas bañan a 3/4 partes de la población mundial. En 20 o 25 años se espera que esa región produzca más del 50% del PIB del planeta. Por tanto, es verdad que la carrera armamentista en esa región pues va a ser ahora foco de atención y estos instrumentos jurídicos pueden ser muy útiles, sobre todo para incentivar a las naciones que son más vulnerables frente a este proceso armamentista, por las razones que expliqué al principio, pues a contar con instrumentos que les ayuden a activar los mecanismos que se requiere para combatir este flagelo. El
comercio de armas está afectando a millones y millones de personas en todo el mundo. Muchos viven bajo la sombra de esta constante amenaza. Muertos, heridos y víctimas de abusos aparecen todos los días porque el marco jurídico que regula el comercio de armas no ha sido vinculante. Pero esta situación afortunadamente ha cambiado con la aprobación y la entrada en vigor del Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas, un acuerdo que regula la compraventa de armas de tipo convencional y que tendrá su primera conferencia de las partes en México, en Cancún. Este tratado cubre una ausencia que de nuestra perspectiva era inaceptable en el quehacer internacional. En el margen de seguridad y sobre todo en el margen de armas, tenemos diferentes tratados que cubren, que establecen los lineamientos internacionales para cómo lidiar con las diferentes armas. En muchos casos son prohibiciones directas, por ejemplo, las armas químicas o las armas biológicas. El Tratado de Comercio de Armas regula desde un revólver hasta un F-16, un portaaviones. La variedad hacía muy difícil la negociación en sí. Que duró 7 años, por cierto. Duró 7 años de manera oficial, pero 3 años previos preparando el campo para comenzar la negociación. Y puede parecer mucho tiempo, y lo es, sin embargo, estábamos regulando a la tercer mayor industria del mundo. México jugó un papel fundamental desde el inicio de la firma del tratado y desde que el tratado se empezó a pergeñar por ahí del 2010-11. México fue uno de sus principales promotores, fue uno de los primeros países en firmarlo y fue uno de los primeros países en ratificarlo, lo cual era algo muy importante porque se requería la firma de al menos 50 países para que el tratado fuera vinculante. Después de 7 años de espinosas negociaciones y reticencias de los principales productores y exportadores de armas convencionales, entró en vigor el Tratado de Comercio de Armas de la ONU. Por primera vez se dice no al libre mercado de armas y sí a la regulación para evitar su descontrol, proliferación y desvío hacia grupos terroristas o países no autorizados. Las dimensiones del problema son mayúsculas. El estudio de armas ligeras indica que existen 875 millones de armas que circulan por todo el mundo y que menos del 25% de estas se encuentran en manos de los gobiernos, lo que implica, entre otras cosas, que el otro 75% no está bajo control de los ejércitos, policías y otras agencias de seguridad públicas. En otras palabras, y citando a Oxfam Internacional, esta organización señala que casi 1 millón de los 8 millones de armas que se producen cada día en el mundo se extravía o se roba. Todos los tratados internacionales en esta materia y en otras, pero en esta principalmente, son instrumentos jurídicos muy importantes siempre y cuando los países dispongan de los mecanismos adecuados para implementarlos y sobre todo algo fundamental de la voluntad política para hacerlos valer. Desafortunadamente la experiencia internacional muestra que en el caso de otros convenios internacionales de suma relevancia para México, como son el convenio contra la lucha hacia la delincuencia organizada de Palermo, el Tratado de Mérida contra la corrupción, el Tratado de Viena contra el blanqueo de capitales, la experiencia nos dice que México incumple por falta de voluntad política o por falta de mecanismos eficaces operativos para implementar estos tratados, la mayor parte de los postulados y de los protocolos que estos tratados exigen cumplir a los países, ¿no? Por eso soy escéptico. Ningún ejército en el mundo quiere que los demás sepan cuántas armas tienen. Porque imaginemos un ejército que está en una confrontación. Si el enemigo sabe cuántas armas tiene, cuántas municiones tiene, pues también sabe cuánto tiempo tiene que soportar un ataque, información en fin. de seguridad nacional. Absolutamente. Entonces teníamos que cuidar estos puntos.
Bajo el Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas, los estados tienen la obligación de prohibir ciertas transferencias de armas y no autorizar determinadas exportaciones. Por ejemplo, la venta de armas no puede esquivar un embargo comercial o las sanciones que mandata el Consejo de Seguridad de la ONU. Las armas tampoco pueden desviarse para cometer infracciones masivas a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Precisamente la venta de armas no debería venderse a regímenes despóticos y dictatoriales proclives a cometer guerras y limpiezas étnicas. De esta manera, la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han ganado un capítulo con esta puesta en marcha del Tratado de Comercio de Armas. Solo alrededor de una cuarta parte del total de flujo de armas que se comercian en el mundo está bajo el control de los estados, lo cual quiere decir que más del 75% del flujo de armamento ilegal que se comercia está descontrolado, ¿no? Eso también nos lleva a ser precavidos respecto a las expectativas que debemos albergar respecto a estos tratados. Este tratado en concreto, en específico, pretende dos objetivos muy concretos. Por un lado, terminar con el tráfico ilegal de armas en el mercado negro y, en segundo lugar, obligar a los estados a asumir un protocolo, un código de conducta que les impide vender armas a aquellas regiones donde se sospecha este armamento puede ser utilizado para llevar a cabo genocidios, cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad. O que puedan ser utilizadas incluso por gobiernos para cometer genocidios, crímenes de lesa humanidad, etc., violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, para eso está el tratado. Entonces, tiene una serie de regulaciones, ¿no?, y de imposición de responsabilidades hacia los estados que producen y comercializan estas armas, ¿no? Es decir, que lleven un registro de a quién se la venden, que pueda permitir el monitoreo de mano en mano, que regule, insisto, la exportación, la importación, pero también el almacenamiento en los países, el traslado, en fin, una serie de regulaciones que lo que busca también es evitar el desvío en ese tramo de las armas para que puedan llegar a manos de criminales, de terroristas o de regímenes autoritarios, ¿no? Y entonces se da una discusión entre países productores, países importadores, países afectados y aquellos países que tienen como política exterior pugnar por una mayor defensa de los derechos humanos. Nosotros caemos en varios de esos grupos. Da guías claras a cuándo los países pueden autorizar las transferencias de armas. Y en estas guías se incluyen temas como, por ejemplo, cómo van a ser utilizadas las armas. Si van a atentar gravemente o de manera seria contra los derechos humanos, derecho internacional humanitario, si van a ser utilizadas por grupos terroristas o si van a ser utilizadas para la delincuencia organizada transnacional. Debemos de hacernos una pregunta obligada. ¿Cómo está la matemática de aprobación o de ratificación del Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas? ¿Cómo han actuado los principales países bélicos y armamentistas? Rusia y China se negaron a firmarlo y Estados Unidos no lo ha ratificado. Las razones son obvias. La economía de guerra no quiere ver golpeada su industria que genera beneficios multimillonarios. Estos países miran como cortapisa la regulación de sus armas convencionales, siendo que su aspiración soberanista prioriza sus intereses estratégicos y geopolíticos sobre los humanitarios. Pese a la falta de respaldo de los mayores exportadores de armas, este marco jurídico vinculante favorece a todos los países, pues esta legislación vinculante cambia las reglas del juego del comercio de armas en el mundo. Estados Unidos, al final, pese a serias renuencias al principio, lo ha firmado, si bien no lo ha ratificado. Países como Rusia y China se han negado a firmarlo, alegando que ellos ya cuentan con marcos regulatorios
que contemplan implementar los protocolos que el tratado exige a los países cumplir. Y por el otro lado, pues países como Jordania y Venezuela, que tienen un tráfico ilegal de armas muy grueso, por razones obvias también se han negado a firmar. ¿Quiénes son los principales países exportadores e importadores de armas convencionales? Por supuesto, el principal exportador de armas en el mundo es Estados Unidos, ¿no? También está Rusia, está China, está el Reino Unido, está Francia, está Alemania, por ejemplo. Digamos que son los más grandes productores y exportadores de este tipo de armas en todo el mundo. Y vale la pena mencionar que varios de estos países, en el caso de Estados Unidos, sí firmó el tratado, no lo ha ratificado y por supuesto ese es, me parece, el principal reto que tiene el tratado sobre el comercio de armas, la universalización del tratado, porque en la medida en la que más países y sobre todo los que producen y exportan armas se ciñan a las normas del tratado, pues en esa medida podremos estar viendo en un mediano o largo plazo los beneficios de regular este tipo de armas. Para que podamos ver los beneficios reales o plenos del tratado, sin duda tienen que entrar los grandes países exportadores de armas. Pero además el tratado tiene otra cosa, que es lo que México pujó por él durante mucho tiempo. Para México era sí muy importante, absolutamente importante, buscar que se regule y que se limite el mal uso del arma. Pero también entendíamos claramente que establecer nuevas regulaciones al comercio legal daba margen a un incremento en el comercio ilegal. Lo que siempre dijimos es no es solamente regular el comercio, sino prevenir el desvío de armas del comercio legal al comercio ilícito. De tal manera que nos enfoquemos a regular algo y busquemos minimizar el número de armas que se va por el mercado ilegal. Que estableciera solamente un requisito, que es que cada país estableciera dentro del país un mecanismo de control de exportaciones para revisar a dónde se vendían armas. México preside los trabajos del Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas. Una cita clave que tendrá lugar en Cancún con el objetivo de fijar los nuevos sistemas para regular el control de armas en el mundo. La eficacia de este tratado dependerá sobre todo de la voluntad política de los países parte para abrirse a la rendición de cuentas, a la transparencia, así como al monitoreo y seguimiento internacional. Y es que esto no es menor, la cuestión del escrutinio internacional. Precisamente los países pueden ser evaluados y ese factor puede presionar a favor de un nuevo comercio internacional de armas. México fue un promotor muy importante del tratado, un impulsor fundamental del tratado. Parte de ese compromiso que tenemos con el tratado se refleja en que vamos a ser sede de la primera conferencia de Estados parte del tratado a finales de este mes de agosto y además en que México pues, preside hasta la primera conferencia de Estados parte el tratado. Sin duda lo es, por supuesto, yo creo que se tardó tantos siglos incluso, décadas, mejor dicho décadas, nos tardamos décadas en tener este instrumento internacional porque había muchas resistencias. Entonces, lograr vencer esas resistencias sin duda es un logro, pero ahora el siguiente reto enorme es que se implemente. La entrada en vigor del Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas ha sido una victoria para México y también para el derecho internacional humanitario. Nuestra posición frente al mundo en temas de desarme no ha flaqueado y ahora tenemos una posición relevante por ser país sede de la primera conferencia de las partes del Tratado de Comercio de Armas de Naciones Unidas. Y es que México no ha cesado para demandar un mayor control del flujo de armas y que no se desvíen al tráfico ilícito. Esto ha sido una demanda resentida por la sociedad mexicana que enfrenta la violencia por
la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La frontera entre México y Estados Unidos es una frontera sumamente porosa, pero no podemos culpar de esto más que a nuestro país. México lo que requiere es dejar de confiar en la instrumentación que se lleva a cabo en otras latitudes y pensar mucho más en fortalecer institucionalmente al Estado. El diagnóstico es muy claro. El problema de la violencia y del tráfico ilegal de armas en nuestro país se origina en un problema endémico de debilidad institucional que cada día se agrava más, en un vacío normativo, en una ausencia total de controles regulatorios eficaces y reales, y principalmente en que todo esto se concentra en un problema gravísimo de corrupción que se ha venido ignorando sistemáticamente en nuestro país. El instrumento lo que busca, digamos, el fin último de este instrumento es regular el comercio de las armas para que sean utilizadas con fines legítimos, ¿no? Con los fines de protección, legales, de protección, de seguridad a la población, de defensa legítima del Estado, etcétera. Al final del día, el objetivo último que busca el tratado es, al evitar que estas armas lleguen a manos indebidas, lo que vamos a ver en un mediano y largo plazo, si se implementa bien el tratado, pues es una reducción importante de la violencia asociada a estas armas, una reducción en las muertes provocadas por estas armas, y en general lo que estamos haciendo pues es justamente quitarle este poder al crimen organizado, ¿no? El Tratado de Comercio de Armas, del que forma parte México, no regula el tráfico ilegal. Sin embargo, este tratado ayuda a que las armas no terminen en manos equivocadas y que se contenga, aunque de manera indirecta, el tráfico ilegal. México no puede cerrar los ojos frente al uso indiscriminado de armas y los traficantes que compran estas en Estados Unidos y luego las transfieren a los representantes de los carteles de la droga en México. Hoy se estima que el 70% de las armas decomisadas en México provienen de nuestro más importante socio económico y comercial. La magnitud del problema se complica si consideramos que los estadounidenses están facultados por la segunda enmienda constitucional a poseer armas, mismas que terminan llegando en muchas ocasiones a su frontera sur. Es una pregunta muy interesante. Es que los principales beneficiarios de esta economía negra, de este mercado negro de armamento, son efectivamente grandes grupos transnacionales, como por ejemplo hemos visto hace poco el tráfico ilegal de más de 9.000 armas a nuestro país por parte de un consorcio alemán. Buena parte de este comercio, por tanto, no se lleva a través de pactos, tratados o comercio formal entre estados, sino a través de comercio informal, del que los principales beneficiarios suelen ser grandes grupos transnacionales o grandes consorcios de armamento privados. Por ejemplo, explicaba un colega del Reino Unido, casi uno de los grandes impulsores del tratado. Ellos, por ejemplo, en algún momento, en un caso africano, donde decidieron a un país en especial no venderle armas porque consideraban que las armas podían caer en mal uso. ¿Qué es lo que le sucedió? Su empresa perdió la venta de armas y a la semana ese país ya había conseguido las armas desde otro país. Entonces su queja era, bueno, no logramos evitar que las armas vayan a un lugar donde pueden ser mal utilizadas y además perdí una venta. Lo que ellos decían, nosotros queremos un campo parejo, que todos juguemos bajo las mismas reglas. Más del 80% de las armas que están en manos del crimen organizado en México y de ahí para abajo, ¿no? Centroamérica, provienen de los Estados Unidos, ya sea que sean fabricadas ahí o ya sea que vengan de otros países, por ejemplo, como Alemania o Francia o el Reino Unido, etcétera, pero que llegan vía los Estados Unidos y entonces llegan a las manos del crimen organizado. Entonces, por eso es tan importante para nosotros, para México, la creación, pues sí, el tratado mismo, la adopción del tratado mismo,
y la ratificación de este por parte de los Estados Unidos, por parte del Senado de los Estados Unidos. La violencia en México también está relacionada con legislaciones laxas para vender armas en territorios fronterizos con nuestro país. Barack Obama y el Partido Demócrata han fallado en imponer controles a la venta de armas de tipo militar y establecer medidas más restrictivas. Si bien algunos estados en Estados Unidos caminan de forma dispar y heterogénea sobre leyes relacionadas con la tenencia de armas, lo cierto es que México ha sido uno de los actores perdedores de la ecuación exportadora de armas en Estados Unidos y de la economía de guerra que drena ganancias multimillonarias. Efectivamente, hay mucho dinero invertido en cabilderos y lobistas en Washington para evitar cualquier legislación que afecte sus intereses, además de esquivar a toda costa la ratificación del Senado estadounidense del Tratado de Comercio de Armas, lo que equivaldría para ellos una violación a la libertad constitucional. Es cierto que si comparamos, por ejemplo, a Estados Unidos con Canadá, en Estados Unidos esta libertad que tienen los ciudadanos protegida por enmiendas constitucionales, incluso de adquirir y comprar y usar armas, erosiona mucho más el clima de convivencia con respecto a naciones como Canadá, pero sin embargo Estados Unidos cuenta con un marco regulatorio muy robusto, con un inventariado de armas muy sólido, que permita al Estado saber quiénes, bajo qué condiciones tienen armas y en caso de estos crímenes perseguirlos y detectarlos. Es verdad que suceden, pero bueno, no representa una amenaza a la seguridad nacional de ese país hoy en día todavía, ¿no? Porque tienen estos controles institucionales sólidos y robustos de los que carecen los países que experimentan vacíos de Estado muy grande como es el nuestro. Fue un gran logro que Estados Unidos lo haya firmado. O sea, solamente la presión que yo me imagino que tuvo el presidente Obama y su administración por parte de la Asociación del Rifle y todas estas organizaciones, ¿no? El partido republicano, en fin, toda la presión que debió haber tenido el presidente Obama para ni siquiera firmarlo o para ni siquiera votarlo a favor, porque primero fue la votación a favor. Siria, por ejemplo, Corea del Norte, votaron en contra del tratado, por supuesto no lo van a firmar. Venezuela también votó en contra. Así es. Entonces, toda esa presión, pues al final del día la superó y dijo, lo voto a favor, lo firmo, ¿no? Y ahora que sigue, bueno, pues sigue que más países lo firmen, lo ratifiquen y entonces la presión internacional para los pocos que van a quedar sin ratificarlo o sin firmarlo se incrementa. El mayor desafío para México proviene de Estados Unidos, pero no podemos soslayar que nuestra frontera con Centroamérica y el Caribe es porosa y quebrantable. Se presume que estas regiones cuentan con pocos o casi nulos controles para la transferencia de armas convencionales y sus estados son proclives a mostrar debilidades en cuanto al imperio de la ley. Centroamérica y el Caribe se han convertido en regiones claves para el crimen organizado transnacional que junto con la fragilidad de sus instituciones y la corrupción han exportado violencia y causado miles de muertes en México. Y en lo que compete al Senado, vamos a seguir insistiendo de manera pues, bilateral con nuestros colegas estadounidenses en la importancia de este tema. Vamos a seguir impulsando la ratificación del tratado con ellos, también con otros países de nuestra región como Guatemala, como Brasil, como Chile, que aún no lo han ratificado y que es importante que lo hagan desde nuestro punto de vista. Y además también, René, hay que decir otra cosa, más allá de la ratificación del tratado, nosotros ya lo hicimos, fuimos yo creo que uno de los primeros países que lo hicimos, también es importante destacar lo que a nivel interno tenemos que hacer ahora. Tenemos que armonizar nuestra legislación interna con el Tratado de Comercio de Armas y para eso estamos impulsando la creación de un grupo de trabajo
a partir de septiembre con las comisiones de comercio y con la Comisión de Defensa Nacional para empezar a trabajar en las eventuales reformas legislativas que vamos a tener que realizar para adecuar nuestra legislación, sobre todo, por supuesto, nosotros somos importadores, lo que nos toca a nosotros como parte importadora, con el tratado. La legalidad de la compra de armas en Estados Unidos se convierte en la ilegalidad a la hora que estas armas cruzan la frontera con nuestro territorio. México y otros países caribeños y centroamericanos debemos de conjuntar esfuerzos para exigirle a Estados Unidos restricciones más severas a la compra de armas por parte de sus ciudadanos y empresas. Este tema es un tema de la agenda dura de Estados Unidos y ojalá que ahora, con 2 nuevos nombramientos diplomáticos, es decir, Miguel Bazáñez en Washington y Roberta Jacobson en el Distrito Federal, puedan oxigenar este tema. Nombramientos diplomáticos que hasta el momento de este programa, de esta grabación, no han sido ratificados por sus congresos respectivos. Estos temas duros no pueden dejar de tocarse, de impulsarse, de debatirse, de discutirse, de ventilarse, etcétera, porque son vitales para México. No es cosa menor pues los miles de muertos que México paga año con año precisamente a causa de esta falta de regulación en materia de armas. Sin duda lo es, por supuesto. Yo creo que se tardó tantos siglos, incluso décadas, mejor dicho décadas, nos tardamos décadas en tener este instrumento internacional porque había muchas resistencias. Entonces, lograr vencer esas resistencias sin duda es un logro, pero ahora el siguiente reto enorme es que se implemente. Creo que poco podrán hacer los convenios internacionales. No lo menosprecio, no digo que no sea un paso importante, es muy relevante contar con este marco regulatorio internacional. Si va precedido y seguido de al menos 3 medidas puntuales que tienen que implementar los países. Estos tratados no serán operativamente eficaces si los países no instrumentan al menos estas 3 medidas. Medidas reales orientadas a que realmente el flujo de armas en manos de la población civil se vea reducido. En segundo lugar, y muy importante, llevar a cabo un inventario y un registro meticuloso de las armas que circulan en una nación, de lo cual nuestro país carece por completo. Y en tercer lugar, mecanismos eficaces para detectar los polos y los centros de tráfico ilegal de armas con la finalidad de neutralizarlos y eliminarlos, ¿no? Un país que tiene el índice de impunidad más grande, justo por abajo de Filipinas, no puede aspirar a resolver este flagelo a través de convenios internacionales si no cuenta con los mecanismos para que estos convenios se puedan instrumentar de manera eficaz y de la voluntad política para que estos convenios realmente se apliquen y sean eficaces. Veamos esta cápsula sobre el desplazamiento humano en América Latina como producto de la violencia armada en nuestros países. Un estudio de 2011 titulado La carga global de la violencia armada ha documentado que más de 500,000 personas mueren por causa de la violencia armada cada año, debido a la disponibilidad generalizada que existe de las armas. América Latina también vive esta terrible realidad. Sus principales ciudades son víctimas de la violencia armada como producto de la guerra en contra del narcotráfico y sus delitos conexos. Guatemala, El Salvador y Honduras son considerados los países más violentos del planeta, según lo advierten varios informes y estudios internacionales. Millones de personas en América Latina se ven obligadas a abandonar sus hogares por la constante amenaza de las armas y los grupos pandilleros y delincuenciales que las poseen. Muertos, heridos, desplazados, así como víctimas de abuso son el resultado del uso negativo de estas armas que llegan por contrabando a nuestros países.
Por dicha razón, América Latina debe de saludar la entrada en vigor del Tratado de Comercio de Armas de la ONU, pues no existen suficientes normativas y leyes que regulen el tráfico de armas en la región. La principal causa de los desplazamientos en América Latina obedecen al crimen organizado, una asignatura pendiente de gran calado para nuestra región que debe demandar una dosis de mayor corresponsabilidad con otros países. No olvidemos que Estados Unidos es el principal exportador de armas en el mundo y que hasta ahora no se ha puesto un dique a su salida de armamento ilegal de su territorio. Iniciemos nuestro tradicional segmento legislativo de carácter internacional. Veamos qué sucedió en la Comisión Permanente. Le platicamos que en sesión solemne el Congreso de la Unión recibió a Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, en ocasión de la visita de Estado por 2 días que está realizando en nuestro país. La Comisión Permanente del Congreso Federal celebró sesión solemne con motivo de la visita de Estado a México de la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. El pasado miércoles 5 de agosto, el Pleno avala el acuerdo parlamentario para la realización de este encuentro de diplomacia parlamentaria. Una comisión de cortesía integrada por diputados y senadores recibió en la puerta principal del Senado, en Avenida Paseo de la Reforma, a la mandataria. Luego de subir las escalinatas principales, los presidentes de ambas cámaras y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta se tomaron fotografía con la presidenta Bachelet. Ya en el salón de sesiones, el presidente de la mesa directiva dio inicio a la sesión solemne y se entonaron los himnos nacionales de ambas naciones. En su intervención, el presidente de la Comisión Permanente recordó la historia de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y remembró los años de dictaduras con la consecuente llegada a México de exiliados chilenos. Recibimos a la jefa de Estado, a la mujer que forma parte de esa generación que padeció la represión. Nuestro reconocimiento, presidente. La pérdida de seres queridos, la violencia y la persecución, que en lugar de odio impulsó la reconciliación y luchó por darle una nueva oportunidad a la democracia. De verdad, qué gran valor. Afirmó que la visita de la mandataria chilena muestra el excelente momento que guardan las relaciones diplomáticas entre ambas naciones latinoamericanas. Debemos entender que solo unidos en un gran bloque continental latinoamericano podremos lograr enfrentar con éxito los grandes desafíos de la región: la violencia, la inseguridad y el crimen organizado. En su oportunidad, la presidenta de la República de Chile agradeció el papel que ha jugado México en cuanto a política exterior y el asilo que ha brindado a los chilenos exiliados. Dijo que a 25 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, también se han impulsado nuevos acuerdos. Y por tanto hemos tenido desde diálogo político, actividades con la academia, como también, por supuesto, mirar cómo podemos nuestros vínculos comerciales, nuestras inversiones, ir expandiéndolas. Es decir, pero también hemos firmado acuerdos científicos en la posibilidad que investigadores mexicanos vayan a Punta Arenas a trabajar el Instituto Antártico para poder dar un espacio, ¿no es verdad?, a ustedes, sus investigadores mexicanos, en lo que es la Antártica de Chile. La mandataria destacó en su mensaje los grandes avances que se presentan en México en materia de transparencia como una herramienta para empoderar a los ciudadanos de todo el mundo. Recordó que Chile y México han trabajado en esta materia, aunque aún hay pendientes. Si la transparencia es la propiedad de dejar pasar la luz y la mirada, entonces deseamos que esa transparencia inunde nuestras sociedades y naciones con sus brillos y con sus insuficiencias. Que esa transparencia que hoy nos convoca crezca y nos permita avanzar hacia democracias más luminosas, más enteras y más conscientes de sí mismas. Antes de retirarse del salón de sesiones, la presidenta Bachelet escribió un breve mensaje en el libro de visitantes distinguidos y se tomó la fotografía oficial en el Pleno con los representantes de ambas cámaras y legisladoras y legisladores que trabajan en la Comisión Permanente durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la 62ª legislatura.
La mandataria chilena, acompañada de la Comisión de Cortesía, salió del salón de sesiones y atravesó el patio del Federalismo en medio de una guardia de cadetes del heroico colegio militar que portaban en su escolata las banderas de ambos países. Veamos otros asuntos internacionales que tocaron la puerta de la Comisión Permanente. Bueno, es una visita importante. México y Chile siempre han estado hermanados en tiempos y en momentos difíciles. Los chilenos nos han ayudado y nosotros hemos sido hospitalarios con ellos. Esta visita representa una oportunidad más de reafirmar el hermanamiento entre ambos países. Y el tema de la transparencia que hoy aborda, con una claridad de lo que significa tener mejores democracias si permitimos que la luz revele precisamente, que eso es ser transparentes. Entonces yo creo que el concepto es muy aplicado. Ha anunciado medidas de una nueva ley en Chile en donde el que violente los financiamientos de campañas perderá el cargo en Chile, cosas que quisiéramos que se aterrizaran en México, pero estamos muy lejos de llegar a un estatus de esa naturaleza. Históricamente hay una razón de encuentro, particularmente con la dictadura a principios de los 70, en el 73, específicamente con el injusto sacrificio del presidente Salvador Allende. De ahí para acá hay una relación permanente porque México acogió, como lo ha hecho históricamente, a chilenos, a chilenas. Como siempre, les pido que me acompañen a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. Con 222 votos a favor, 64 en contra y 11 abstenciones, el Parlamento griego avaló el tercer rescate financiero alcanzado el 11 de agosto con la Comisión, el Banco Central y el Mecanismo de Estabilidad Europeos, así como el Fondo Monetario Internacional, que consiste en la adopción de nuevas medidas de austeridad para acceder a 86.000 millones de euros. El secretario de Estado John Kerry encabezó la ceremonia de reapertura de la embajada norteamericana en Cuba. Kerry destacó la valentía tanto del presidente Obama como de Raúl Castro al tomar esta decisión, aunque fue enfático en señalar que los norteamericanos no olvidan los hechos ocurridos en el pasado. A 70 años del lanzamiento de bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, el gobierno nipón puso en marcha un reactor nuclear en medio de protestas de ciudadanos. En Australia, en una votación secreta, Tony Smith fue elegido presidente de la Cámara de Representantes. Este hecho ocurre luego de la renuncia de Browning Bishop, quien estuvo presente en la sesión y quien es señalada por el uso irregular de fondos públicos. Libia se encuentra en conflicto político en el cual 2 gobiernos respaldados por grupos armados luchan por el control. El jefe de gobierno Abdullah Al-Tini se ha retractado de haber anunciado su dimisión en una entrevista televisiva. Sobre este conflicto, el enviado especial de la ONU pidió a las partes construir un acuerdo para alcanzar la estabilidad política. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recordamos que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y se retransmite todos los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 20 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.